Yo quiero meditar con ustedes en el libro de Ezequiel, capítulo 37. Quizás usted ha visto más de una ocasión Ezequiel 37, que tiene que ver con el valle de los huesos secos. Yo quiero esta mañana ver algunas cosas interesantes con ustedes y poderlo aplicar a, a este programa maravilloso que inició el día de ayer. Así que decirle a manera de introducción, después que Nabucodonosor conquista Jerusalén, donde se lleva a Daniel y a los jóvenes hebreos, Nabucodonosor vuelve a hacer una segunda conquista en Jerusalén. Y es en el año 586 donde Ezequiel es llevado cautivo. Es decir, que en el momento en que el profeta Ezequiel escribe, al igual que el profeta Daniel, el pueblo está en cautiverio. Así que en ese momento de desesperación también están esperando los 70 años que el profeta Jeremías había pronosticado que Jerusalén iba a ser cautiva, pero iba a volver. Así que en medio de ese proceso de esclavitud, de sufrimiento, de dolor, lejos de su tierra, lejos de todo su ambiente tranquilo. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero aquí en Dominicana siempre hay un adagio que dice, no es mejor o no hay mejor lugar que usted dormir en su propia cama. Hay gente que puede estar de un lado a otro en el país y si tiene que moverse con facilidad, lo hacen, porque dicen, no sé qué me pasa, pero en mi cama me siento tranquilo. Jerusalén se encontraba lejos de casa, cautivo, subyugado, no teniendo una libertad precisa para adorar a Dios, no tenían una libertad precisa para ir al templo. En medio de ese proceso, Ezequiel recibe la visión del capítulo 37. Así que con esto en mente vamos a orar para poder ver algunas cosas interesantes de este capítulo 37. Bendito Dios que estás en los cielos, te damos gracias esta mañana una vez más. Oramos una vez más por todas las peticiones presentadas, situaciones que no son fáciles de sobrellevar, pero sabemos, oh Dios, que tú estás con nosotros. Y como dice el Salmo 46, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que esta mañana queremos abrir tu palabra, pero no sin antes invitar al Espíritu Santo que se ha movido con nosotros durante el inicio de este día, este programa. Queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos ilumine como aquel inspirador de la santa palabra. Háblanos, Señor, como le hablaste al profeta Ezequiel, y dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Ezequiel 37, versículo 1 comienza diciendo, la mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Normalmente conocemos o podemos notar que los huesos se ven en abundancia en los cementerios, en los sepulcros. Recuerdo, ya hace un año y algo, mi padre falleció. Y recuerdo que cuando fuimos al cementerio, lo enterraron en el niche, aquí se le dice niche, a ese hueco allí en el sepulcro o cementerio, y sacaron en una funda los huesos de mi abuela, de parte de padre que había fallecido antes, y cuando sacaron, destaparon y sacaron para poder entrar al ataúd, estaban los huesos de mi abuelo que lo habían enterrado juntos, pero ya estaban huesos y estamos hablando un estimado de unos 10 años entre mi abuelo y mi abuela. Es decir, que en el cementerio siempre hay mucho hueso. Es decir, cuando el profeta Ezequiel comienza hablando, está hablando que el ambiente o la forma que tenía Israel en medio de su cautividad, en medio de su sufrimiento, la esperanza se había perdido y ese ambiente se había convertido en un valle lleno de huesos, aunque la gente estaba caminando, aunque la gente estaba trabajando, su esperanza o su vida espiritual
estaba muerto. La esperanza de Israel en el Dios que lo había sacado de Egipto se había perdido. Pero hoy, al igual que en el tiempo de Ezequiel, Dios nos dice, no importa que tu relación familiar esté llena de hueso, esté muerta, yo la resucito en el nombre de Jesús. No importa que tu trabajo esté a un nivel tan doloroso, tan sufrido, el compañerismo se ha perdido, no importa que la relación esté así, Jehová puede hacer un milagro maravilloso, como lo hizo con la hija de Jairo. Y hablando de ese tenor, la palabra, el ambiente, es lo que hizo resucitar los huesos de Ezequiel 37. En el versículo 2 dice, me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos sobre la faz del campo y, por cierto, secos en gran manera. No era solamente que los huesos estaban ahí, sino que los huesos estaban llegando a un extremo. Imagínese usted entonces ahora cómo estaba el ambiente, la vida de Israel. ¿Cómo estaba? Israel no estaba contento. ¿Cierto? No es fácil. Estar en cautividad no es fácil. Estar lejos de su familia no es fácil. El versículo 3 presenta, y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Crees tú, hermano o hermana que me escucha, que tu situación puede tener solución? Israel estaba pasando un momento difícil. El Señor le pregunta al profeta, ¿crees tú que tendrán estos huesos o vivirán estos huesos? Ahora la pregunta hacia nosotros en este siglo XXI, ¿crees que yo puedo, dice el Señor, crees que yo puedo sacarte de tu situación que estás pasando? ¿Crees que yo puedo hacer el milagro que tú necesitas en tu vida, en tu familia, en tu trabajo? ¿Crees que lo puedo hacer? ¿Crees que yo puedo hacer que el ambiente que está reinando en la iglesia pueda cambiar? ¿Crees que lo puedo hacer? Y cuando el Señor le pregunta eso al profeta, el profeta dice, terminando, yo le respondí, Señor, tú lo sabes. Igualmente podemos decirle, Señor, quizás mi fe está débil, quizás mi fe está menguando, pero tú lo sabes, Señor, te necesito. El problema de nosotros es que creemos que Dios nos necesita a nosotros. Creemos que somos nosotros que debemos estar con el aire, como se dice, allá arriba, al tope, y no entendemos que nosotros somos que necesitamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. Pero pastor, yo soy que salgo a dar estudios bíblicos. Yo soy que salgo o preparo el culto, preparo el devocional. Dios tiene poder para hacer eso y más sin usarnos a nosotros. Lo que pasa es que Dios le gusta que sus hijos se sientan comprometidos con la causa. Dios podía hacer, sin llamar al profeta, el milagro en Israel, pero llama al profeta. ¿Y por qué llama al profeta? Y es lo que nosotros necesitamos entender. Igualmente Dios nos llama a nosotros, al igual que llamó al profeta, porque nosotros, igual que el profeta, somos seres imperfectos. Y no es igual que yo le diga a mi compañero, a mi vecino, mira, Dios puede cambiar tu situación por la pérdida de un familiar. Porque yo he vivido eso, he experimentado eso. Pero la gente va a decir, y Dios sabe lo que hambre. Dios es Dios. Dios nos comienda a nosotros, teniendo el poder para hacer el milagro, como lo hizo con el profeta, para que hoy nosotros, como el Israel espiritual, podamos encomendarnos a Él y ayudar a otro a salir de las tinieblas a su luz admirable. Por eso Pedro presenta que nosotros somos linaje escogido, real sacerdote, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que Dios cuando llama a alguien, no lo llama
para que simplemente se ponga por encima. Dios llama a alguien para que pueda iluminar al mundo con su luz. Yo sé que esta mañana, al igual que cada programa que se arma de oración y encuentro con Jesús, busca que nosotros podamos estar más en sintonía. El profeta fue llamado para darle un mensaje a Israel. Hoy nosotros estamos viviendo en el tiempo del Israel espiritual. Igualmente, mucha gente está siendo parte del valle de los huesos secos de Ezequiel 37. Versículo 4 dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oír la palabra de Jehová. Y yo me siento gozoso, maravilloso, porque como decía el día de ayer, no hay cambio en una iglesia, no hay cambio en una familia que no venga por medio de la palabra. Cuando yo miro el libro de Juan, en el capítulo 1, la teología del libro de Juan tiene que ver con la exaltación o la divinidad del Hijo. Y Juan 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Cuando miramos la palabra ahí que aparece verbo, es la palabra en los escritos originales, logos, que se puede traducir, valga la redundancia, como palabra. Entonces, algunas versiones bíblicas, en vez de traducir verbo, dice, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Es decir, me gustaría que usted tome, en vez de verbo, ahora usted tenga en su mente palabra. Porque dice el texto que dice, huesos secos, oír la palabra de Jehová. Y por eso nosotros tenemos que irnos un poquito a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 presenta la creación. Al igual que Juan 1, donde estamos, resalta que por él fueron hechas todas las cosas. Y esa palabra o ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es decir, que cuando se dijo sea la luz, no simplemente la luz apareció, sino que había un poder llamado la palabra. En este momento usted necesita saber que esa palabra o esa acción para que existieran las cosas, esa palabra dice que se hizo carne. El que se hizo carne fue Jesús. Es decir, que en Génesis capítulo 1 lo que se está diciendo es que cuando el mundo estaba desordenado y vacío, Jesús, que es la palabra, formó, creó, trabajó. Por eso, hermanos, nosotros necesitamos entender que aún tu situación se vea difícil, esté llena de huesos secos. El profeta le dice a esos huesos, a Israel, Israel que está lleno de huesos secos, en un cementerio, en un sepulcro, la palabra, oír la palabra. Porque la palabra es que te da forma, la palabra es que te cambia, la palabra es que te moldea, la palabra es que te hace. Por eso, aunque Génesis dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, el poder, la persona de Cristo, la segunda persona de la divinidad, moldeó, creó. Por eso, aunque Juan presenta esa palabra, esa acción, nosotros necesitamos entender que hoy también la palabra llamada Jesús, que debe vivir en nuestras vidas, hoy quiere reinar en tu casa. Hoy quiere encontrarse contigo. Porque cuando Jesús llega, las cosas tienen que cambiar. Jesús iba camino a la casa de Lázaro. La niña estaba enferma. Pero cuando iba a la casa de Lázaro se encontró con una mujer que había gastado todo, una mujer de flujo de sangre. Y con tan solo tocar el borde de su manto con fe, su sanidad llegó. Lo que había gastado, aquí no tuvo que gastar nada, porque cuando Jesús llega, Jesús no te dice, necesito 1.000.000 para hacer el milagro en tu casa, para hacer el milagro en tu vida. Jesús no te cobra, porque Jesús quiere darte vida y vida en abundancia. Es tiempo, hermano, que nosotros en el nombre de Jesús dejemos que Jesús resucite lo que está muerto en nuestra vida.
Cuando Jesús llega a la casa de Jairo, la gente está llorando, la gente está alborotado. Y Jesús le dijo, saquen a todo el mundo. Y el momento de llanto, el momento de tristeza, se convirtió en gozo y alabanza a nuestro Dios. Así que no importa que tu valle esté lleno de huesos secos, Jesús puede hacerte diferente para su honra y su gloria. Dice el versículo número 6, pondré entonces sobre vosotros, versículo 5, perdón, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La palabra espíritu que usa aquí el profeta Ezequiel, la palabra ruah, que es la misma palabra que aparece en Génesis 2:7. Y dice, Dios, formó Dios al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un ser viviente. Lo que está diciendo el profeta aquí está tocando al principio nuevamente. Es decir, el hombre, el muñeco de barro, no podía vivir. Es decir, que cuando Dios sopla aliento de vida, no solamente le da oxígeno a sus pulmones, sino que ese espíritu, por eso cuando los seres humanos fallecen, dice que va al polvo de la tierra, pero el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Es decir, la esencia, para que tengamos vida, necesitamos ese aliento de vida. Y eso es lo que el profeta le está diciendo a la casa de Israel. Ustedes son un montón de huesos secos. Por eso Jehová dice, yo haré entrar espíritu de vida. Lo que está diciendo es, hoy ustedes están muertos, necesitan nuevamente que yo entre mi espíritu de vida, que entré al principio para que Adán viviera, respirara, necesito entrar. Pero también es la misma palabra ruah que aparece en Salmo 51, versículo 10. Crea, Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. Esa palabra espíritu, lo que está diciendo el salmista es, Señor, yo necesito que tú vuelvas a soplar, que tú vuelvas a darme vida. Por eso, aunque hoy hay personas que andan respirando, si no tienen la persona de Jesús, no tienen vida. Usted conoce Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La vida, el aliento de vida, no es cualquier cosa. El aliento de vida es Jesús. Por eso hay gente que anda respirando, está muerto. Por eso hay gente que aunque anda caminando, aunque anda trabajando, como no tiene la persona de Jesús, no tiene vida. Israel se había olvidado por un momento de Jesús. Unos pocos fieles quedaban. Por eso el Señor levanta al profeta Ezequiel y le dice, mira, ve, profetiza a la casa de Israel. ¿Cómo nos damos cuenta que Israel que le está diciendo? En el versículo 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. En el cautiverio, en las dificultades, en las agonías, en el momento que nuestra vida, los matrimonios, la relación familiar, el gozo entre todos esté muerto. Recordemos lo que dice Juan 11:25. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hermanos y amigos que me escuchan en esta mañana. No importa que tu relación matrimonial esté muerta. Jesús la resucita como resucitó a Israel en el tiempo de Ezequiel. No importa que la relación con tus hijos esté muerta. Jesús la resucita. No importa que la relación con tu compañero de trabajo no dé evidencia de que eres un hijo de Dios. Puede estar muerta. Jesús la resucita. Así que no importa el momento, cómo te encuentres, Jesús nos está llamando esta mañana a que podamos dejar que la palabra nos dé vida, dejar que la palabra nos reanime, dejar que la palabra nos vivifique, dejar que la palabra nos transforme, que el aliento de vida, ese soplo de vida que se le dio a Adán al principio para que viviera, hoy nosotros podemos tenerlos en el nombre de Jesús
porque contamos con la persona llamada Jesús, al cual esta mañana estamos haciendo alusión que queremos, Señor, encontrarnos contigo. No sé si dónde estás quieres, al igual que yo, decirle a Jesús esta mañana: Señor, yo necesito que tú resucites lo que está muerto en mi casa. Que los huesos secos comiencen a tener tendones. Que mi relación, que ya está en los huesos, comience a tener carne, comience a tener ánimo, comience a vivificarse. Así que, hermano, esta mañana yo quiero hacer un llamado en el nombre de Jesús e invitarte a que tú dejes que la palabra que da vida pueda hoy darte vida en tu casa, en tu trabajo y sobre todo darte vida en abundancia, la cual da Jesús a aquellos que la buscan. Si al igual que yo tú quieres hacer eso, donde te encuentras en este momento, inclina tu cabeza y vamos a decirle al Señor: Señor, queremos tener vida en el nombre de Jesús. Oh Santo Padre, te damos gracias esta mañana. Necesitamos que tú puedas, Señor, resucitar en nuestras vidas, nuestra relación familiar, la relación matrimonial, la relación los unos con los otros en la iglesia, la relación que hemos perdido, pero sobre todo, Señor, queremos en esta mañana que tú puedas resucitar nuestra relación contigo. A veces, Señor, tenemos tiempo que no sacamos tiempo para encontrarnos contigo, pero hoy queremos, Señor, que tú resucites en nuestras vidas, que sople sobre nosotros ese aliento de vida y podamos nosotros ser diferentes en el nombre de Jesús. Vivimos en tiempos difíciles. El pecado está subyugando, está azotando nuestras vidas, pero sabemos que contigo vamos a vencer el pecado y estaremos de manera maravillosa encontrándolo contigo muy pronto para estar contigo toda la eternidad. Acompaña este programa y que cada día podamos contar contigo. Bendícenos, Señor, y que podamos entender que hoy nosotros somos el Israel espiritual que necesitamos resucitar la relación contigo, la relación familiar y sobre todo resucitar, Señor, ese llamado que tú nos haces a trabajar por otros para sacarlos de las tinieblas y traerlos a tu luz admirable. Que no seamos egoístas, Señor, que las bendiciones que tú nos has dado, el cambio que tú has hecho en nosotros podamos alcanzar a otros para que tú también lo cambies, lo transformes y lo hagas diferente en el nombre de Jesús. Acompáñanos en esta hora y sigue con nosotros. Permítenos tener un día maravilloso contigo y que podamos contar con tu presencia, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.